aunque podemos considerarlo, eso sí, un partido. El partido judicial que lleva haciendo política hace demasiado tiempo tiene las filas prietas y el punto de mira claro. No se presentan elecciones, pero sí se presentan a las oposiciones. Y están muy bien ubicados en los espacios que les permiten desplegar un poder que hoy está mostrando un rostro que antes disimulaba, un rostro golpista. Las derechas en este país no se definen por su presencia en el Congreso de los Diputados, ni siquiera por sus tejes y manejes del Génova 13 o su presencia en las comunidades autónomas únicamente. Las derechas en este país son antes un pulpo, con varias patas, más un pulpo que un partido político únicamente. La derecha política sin duda está representada en el Partido Popular, sus escaños y su poder económico, pero sin duda también en Vox. Porque aunque algunos nostálgicos nos sigan insistiendo en que existe la posibilidad de que el PP se desboxice como una suerte de exorcismo de los ultras en el partido de las abiertas, lo cierto es que el proyecto político que defienden siempre ha sido el mismo. Las formas varían y de un tiempo a esta parte ni siquiera eso, pero el proyecto de país es exactamente el mismo. De hecho, Vox es útil para que la ventana de Overton, es decir, la discusión pública y los sentidos comunes en España, se desplacen tanto hacia la derecha que el PP puede elegirse o mantener la imagen falsa de partido de Estado. Vox le sirve al PP, del mismo modo que le sirve al régimen del 78. Vox es más hijo del régimen que su bestia incontrolable. No es que el régimen no conozca bien los ecos del fascismo, que en España tuvo también representantes que una noche se fueron a dormir franquistas y se despertaron demócratas. Y como no se democratizó verdaderamente la arquitectura de poder, siguieron ahí, en los espacios de poder. Vox y el PP representan eso mismo, esa continuidad y esa arquitectura de poder. No son adversarios, por más que electoralmente se disputen votos, porque no piensan en términos solo electorales, sino que piensan en términos de poder. Pero la derecha política en este país no se entiende sin las otras patas del pulpo. Un pulpo cojo no se desplaza tan rápido. En este país las derechas no se entienden sin su necesaria y poderosa pata judicial. La derecha judicial en este país es parte de ese partido pulpo que representa a todo el ecosistema de poder de las derechas. Y por eso el protagonismo de jueces como Peinado, Hurtado, García Castellón, Marchena, Conde, Pumpido, Alba y más es tan relevante. No son una minoría de jueces como tímidamente nos dicen desde Moncloa. Son los jueces con más poder en el espacio judicial. Da igual que sean cuantitativamente más o menos, son los relevantes, los que definen los casos que la derecha necesita que salgan adelante, los que se prestan a las campañas de Lofer contra adversarios políticos, los que se encargan de custodiar las espaldas del PP porque son compañeros de partido y de proyecto, pero saben cómo atizar al PSOE, y no porque no sean régimen todos juntos, sino porque el PSOE entendió en algún momento, porque las urnas los obligaron a ello, que en este país había un bloque plurinacional de dirección de Estado, que las urnas habían repetido hasta 4 veces en 4 años que querían gobierno de coalición progresista, que la cláusula de exclusión contra independentistas para una mayoría de investidura o contra Podemos para conformar el Consejo de Ministros no era sostenible y Pedro Sánchez quería gobernar. Y aunque después intentaron romper este bloque con otra operación, como fue la creación de Sumar, lo cierto es que las derechas tomaron nota y frente a lo que consideraron una amenaza de sus privilegios y su gran proyecto de España, decidieron poner al partido a funcionar en una versión que ya no disimulara absolutamente nada. Y ahí es donde estamos hoy. Por supuesto que el partido pulpo de las derechas cuenta también con una parte mediática, porque de nada sirve un operativo judicial si no hay un lugar donde contarlo, si no hay donde desplegar desde los bulos hasta las preguntas condicionadas. El ecosistema mediático de derechas es una pata fundamental para que el pulpo siga vivo y devorando la democracia. Por eso, pese a las operaciones de los presidentes hoy contra el PSOE, hoy contra Moncloa, pero desde hace demasiado tiempo contra otros partidos y personajes políticos, pueden seguir presentándose como víctimas, pese a contar ellos con las togas y los micrófonos. Y si cualquiera decide intentar equilibrar la balanza construyendo espacios mediáticos, no de derechas, ya ni digo de izquierdas, porque los hay muy poquitos, son considerados propaganda. El mundo al revés, dirían algunos, pero no, es el mundo del partido de derechas en España, que es un pulpo. Y ya ni hablo de esas otras patas fundamentales como la pata policial, la pata militar, la pata económica, porque sabemos que al señor Garamendi nadie lo votó para decidir sobre los derechos laborales de la gente, pero bien que impactan nuestros derechos laborales. Porque sabemos que al señor Roch no le votó a nadie para decidir sobre lo mismo, pero bien que interviene. Porque sabemos que al señor Florentino Pérez tampoco se le votó para decidir sobre el derecho a la vivienda, pero bien que sus nombres están silenciados en la gran prensa de derechas y progresistas para que nadie hable de quienes también mueven importantes hilos en el poder, que impacta luego en nuestras vidas y los derechos. Ese es el partido de las derechas en España. Un pulpo con muchas patas. Y por eso no responder con contundencia a todas las patas del pulpo, entendiendo que hablamos del mismo organismo, del mismo partido, del mismo proyecto, sino diferenciándolos y por aún tendiéndoles la mano, es el más absoluto error. Hoy el fiscal Álvaro
también era Yone Belarra, acusada por la